Perfecto, así que bueno, vamos allá. Hoy tenemos en el episodio número 28 a Ismael Santiago. Hola, ¿qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Hola David, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Nada, un placer, un placer. Y la primera pregunta que te quiero hacer es muy rápida, es ¿cómo te definirías tú? Pues soy una persona inquieta, curiosa, soñadora, muy creativo. Creo que esto va ligado un poco a que en mi día a día voy añadiendo, a ver, no de forma compulsiva, entiende lo que te voy a contar, pero ¿y si ahora sucediera esto, ¿no? En situaciones cotidianas, pues a las que uno se enfrenta o ve, y si ahora, en vez de solucionarse de esta forma, hubiera pasado esto. Y de ahí muchas veces surgen ideas, historias, la mayoría no se escriben al final porque uno no tiene tiempo en la vida de escribir todo lo que le pasa por la cabeza, pero sobre todo eh, imaginativo, necesito crear para sentirme bien conmigo mismo, como por ejemplo el que necesita hacer deporte y si no lo hace en 2 o 3 días le empieza a, Se pone a de mala comer, hostia, a se pone comer de de mala hostia, ansiedad. Sí, como pues yo. yo no me pongo de mala hostia en este caso, pero me empiezo a sentir un poco mal cuando dejo de crear y, y esa creatividad pues la canalizo mediante la escritura. Y luego también me gusta explorar o investigar cuando me cuentan algo, ser yo mismo el que descubro que eso es así de verdad por lo que me han contado o por otro motivo me gusta investigar y no quedarme con la primera imagen de lo que veo, lo primero que me dicen sobre un tema. Oye, y te quería hacer una pregunta así que me surge a raíz de una recomendación que hiciste tú a la gente que estamos suscritos a tu newsletter. Recomendaste a un escritor que se llama Kian Noren Ian y, Orion. y siguiéndole, me gustó una cosa que dijo y te quería hacer esa pregunta a ti, ¿no? ¿Tú te consideras escritor o pseudoescritor? Yo me considero escritor. Vale. Creo que para que la demás gente te vea como, en este caso como escritor, el primero que tiene que creer que es escritor es, es uno mismo, ¿no? Sí recuerdo, Kian Noren y yo tuvimos también una conversación parecida a esta hace un tiempo, intercambiando puntos de vista, experiencias y demás. Y recuerdo también que estuvo hablando de ello conmigo. Decía que él pues es muy joven, está iniciando, explorando nuevas vías y parece bueno, se le está dando bastante bien y está pillando el camino. Ojalá yo desde el principio hubiera encaminado, hubiera cogido el camino que era, porque bueno, me hubiera ahorrado cometer un montón de errores y demás, pero bueno, al final también eso es el camino del aprendizaje. Y él, pues, en este momento, yo le recomendaría que empezase a creerse que es escritor. Creo que uno se tiene que creer lo que es y, y de ahí todo se encamina. Oye, ¿y cómo y cuándo descubriste que querías ser escritor? Uf. Yo ya te digo que rompo con el arquetipo de escritor, con todas las historias que puedas conocer. A mí si un par de meses antes de ponerme a escribir alguien me hubiera dicho que yo iba a escribir un libro, me hubiera reído mucho, mucho, mucho. Es más, me reí muchísimo cuando un día tuve un sueño, por allá de 2012, y a un compañero de trabajo me impactó tanto el sueño que se lo conté. Y yo lo que había hecho así, había sido, me había impactado tanto que lo había escrito en un par de párrafos para que no se me olvidara eso que había soñado. Y en realidad, cuando yo le conté esto al compañero, yo se lo di a leer. Y él me dijo,
oye, dice, con esto puedes escribir un libro. Y me reí muchísimo, me reí muchísimo. No apareció la idea de repente de escribir un libro, pero sí que es cierto que ese sueño hizo tanta mella en mí que sin querer me vi añadiendo ideas a esos dos párrafos. Y añadí, y de repente aquello empezó a coger consistencia, se empezó a hacer más extenso, ya había cosas inventadas que no habían aparecido en ese sueño, y ahí se ve que hicieron un poco de fuerza las palabras de mi compañero. Empecé a escribir sin ánimo de nada, no de convertirlo ni en un libro, ni en una novela, ni nada, ya que yo cuando llevaba el 50% escrito empecé a plantearme qué hacer con ello después. No sabía nada del mundo de la publicación, del mundo editorial, lo único que sabía era, pues eso, que lo que decía todo el mundo, que es que nadie te publicaba si no eras una persona ya con tirón de ventas o una persona popular y demás. Y empecé a investigar en internet al mismo tiempo que terminaba la novela para ver si yo tenía alguna posibilidad, algún método para que yo transformarlo en un libro y que lo pudiera leer la gente. Y al final, pues sí. Al principio recuerdo que contraté los servicios de Editorial Círculo Rojo, ¿vale? Es una imprenta, bueno, se hacen llamar editoriales de autopublicación, pero en realidad no funcionan muy diferente a una imprenta en la que tú pagas, te mandan los libros a casa y eres tú quien tiene que distribuirlos, venderlos y demás. Y así empieza un poco mi historia. Luego fueron sucediendo con el transcurso del tiempo y muy pronto, mucho más de lo que yo me esperaba, algunas anécdotas, algunos puntos clave en la historia que me han traído hasta aquí. Por ejemplo, la presentación. Yo preparé una presentación aquí en mi localidad, en Villena, que creo que, bueno, sé que tenemos un amigo en común aquí, Sí, eh, sí, sí. Fabián Fabián. Villena, que se apellida también como el nombre de la localidad. Y yo preparé una presentación aquí. Invité amigos, familia, compañeros de trabajo, conocidos y demás. Acudí a un par de medios de comunicación y totalmente inexperto en esto, vi que yo conocía eh, la afluencia común de las presentaciones que se realizaban por aquí, que es bastante pequeñita, y me junté pues, con 90 personas allí, todas muy predispuestas a escucharme y a comprar el libro y demás. Y luego esa sensación de esos 2 años que yo había estado escribiendo, saber que había gente allí interesada en ello y esa cola de gente para que yo le firmara el libro, ahí me hizo clic algo en el cerebro que a mí me apetecía seguir jugando a ello, no que acabara ese día y punto. Y se sumó con otra casualidad más, que esto fue un 14 de diciembre ¿De qué año? de 2014, la presentación, y el 4 de enero, 2 semanas después, hubo un gran centro comercial de aquí de la comarca, sin que yo lo buscara. Se ve que por el eco de los medios locales y demás, me invitó para que estuviera un sábado entero firmando con un stand que me pusieron ellos, con mi cara en todas las puertas del centro comercial, anunciando días antes que yo iba a estar allí con mi nuevo libro. Y la verdad que asistir a esa cita, un 4 de enero, víspera de Reyes, sábado, el centro comercial a rebosar. Abarrotado. El éxito que tuvo esa cita, que recuerdo que yo estaba, creo que me había hecho una cuenta de Twitter y no sabía ni cómo todavía, ¿sabes? Estaba totalmente en pañales de todo. De ahí salí ya convencido de que por lo menos yo quería seguir jugando a ser escritor un poquito más. Y luego una cosa llevó a la otra, mi motivación de buscar medios y entrevistas más humildes. A veces yo mismo me dejaba llevar por la pasión que le ponía en esos primeros momentos y incluso contacté con medios que es imposible que me llamaran, ¿vale? Pero bueno, yo me hice mi buen esquema de contactos,
y gasté gasolina con los libros en el maletero de mi coche, hice muchos viajes, acuerdos con librerías de tú a tú. Y al final, en aquel momento lo que era un hobby, en lo que invertía tiempo y dinero sin ver una compensación económica en este caso, pero sí muy gratificante que está el que invierte dinero para irse de vacaciones o para estar en moto. En aquel entonces mi vida cambió después de ese sueño y de ponerme a escribir y mis primeros años fueron de aquella manera. Más adelante hubo otro punto clave en mi historia, que también es uno de esos puntos que no estaríamos hablando tú y yo, seguramente si eso no hubiera ocurrido, que un programa de radio humilde, pero bueno, que tenía a su público, La Noche de Andrómeda, que se emitía online, fue uno de esos medios en los que yo busqué promoción. Y después de la entrevista por mi libro, la directora del programa, María de Barreiro, a la que le tengo una enorme estima y agradecimiento, somos amigos a día de hoy, después de la entrevista se dio cuenta que otra de mis pasiones, que se me ha olvidado comentarte al principio, que va unido a esa curiosidad y demás, a mí me encanta la astronomía, los misterios del universo, la ciencia espacial y todo eso, ¿no? Y se dio cuenta que estaba bastante documentado en el tema y que podía aportar al programa. Era un programa, La Noche de Andrómeda era un programa enfocado en el misterio, pero luego tenía sus variantes, tocaban sus temas científicos, sus temas de descubrimientos, historia y demás. Me ofreció un puesto de colaborador en el programa. Y yo todos los viernes me conectaba desde Skype, desde casa, y yo preparaba mi propio tema sin que nadie me condicionara nada y me lo pasaba muy bien haciendo ello. Noté que me venía muy bien a mí personalmente porque se amplió mi vocabulario, el tener que preparar programas, porque yo no venía de escribir como te he contado al principio. Yo mi primer escrito, por así decirlo, mi mayor error o acierto, no lo sé, fue ser demasiado atrevido en un momento que no estaba preparado. Y publiqué mi primer libro con sus cosas buenas, pero también con sus cosas malas, que por suerte, pues todo fue positivo y nadie me hundió por el camino. eh, no me inundaron las críticas negativas en ese aspecto. Y el programa me hizo muy bien aportó mucho a mi otra actividad, la escritura, y también llegó, gracias a mi participación en La Noche Andrómeda, llegó un público nuevo que empezó a conocerme, tanto en redes y escuchando las colaboraciones que hacía, que muchos empezaron a potenciar la venta del libro en Amazon, de forma muy humilde todavía, ¿vale? Pero ese fue otro punto clave. Y luego más adelante, que imagino que ahora hablaremos o me preguntarás sobre ello, pues siguieron pasando cosas, tuvo Ahora vamos, ahora vamos, ahora lo del vamos. premio de Amazon y todo eso. Espera, espera, vamos, vamos. No, Sí, lo sí, sí, digamos, sí. no lo digamos todo de golpe, ¿no? Entonces, por hacer un recopilatorio, ¿no? En 2012, tú hasta 2012 no habías escrito, de repente en 2012 tienes un sueño, te Mm, viene un párrafo, empiezas a tirar del hilo sí. y se te ocurre escribir un primer libro. ¿Cómo se llama ese libro? Ese libro es Exiliado en el futuro. Exiliado en el futuro, ¿vale? Es una historia de ciencia ficción diferente a la ciencia ficción que escribo hoy en día, porque he tenido mis etapas, ¿no? De madurado, he cambiado de estilo. Quizá hay un poco más de lugar a la fantasía dentro de esa ciencia ficción. Y es muy ágil, dinámico, esa aventura pura, pura y dura. El personaje de mi historia sufre un accidente que aparece 202 años en el futuro, donde por medio se encuentran problemas y sobre todo que no sabe por qué ha aparecido allí y ha perdido a su amor, a su mujer, ¿no? Y luego encuentra unos vestigios de que quizás no esté todo perdido y que todo está relacionado y pueda encontrarla en ese futuro. Un poco por ahí. Qué bueno. Sí, sí, yo me lo he leído. Lo que pasa es que ahora cuando contabas no me acordaba mucho de la historia. Yo me he leído todos los tuyos, me Ah, los he leído todos. Y muchas sí, gracias. porque cuando descubrí In Memoriam, del que vamos a hablar luego,
a partir de ahí pues me compré en Kindle los otros dos, por supuesto, porque me enganchó, ya lo sabes que me enganchó. Gracias. Entonces, bueno, o sea, de repente me ha gustado una cosa que has dicho, ¿no? He sido demasiado atrevido en un momento en el que no estaba preparado. Pero es que quizá si no hubiese sido atrevido, tampoco estarías aquí ahora. Claro, yo creo que la vida se compone de esas cosas porque, por ejemplo, si lo extrapolamos a cualquier cosa de la vida, a ser padre, por ejemplo, te he comentado antes que tengo una niña de 2 años, ¿cuándo uno está preparado para ser padre? ¿Cuándo uno está preparado para dar el paso de comprarse una casa y saber que tiene que pagar durante casi toda su vida esa casa? Pues yo creo que nunca. Y en este caso hubo una fuerza detrás que yo no sé explicar que me impulsó a hacerlo. Estaba movido por la ilusión esa que te he comentado al principio de la entrevista que me mueve a hacer cosas constantemente. Y luego está una de las frases que me gusta mucho, es más vale hecho que perfecto, porque cuántas cosas no llegan a ser realidad simplemente por la desconfianza o porque no se termina de atrever la persona que lo tiene que llevar a cabo. A lo mejor es, ya sea un libro o cualquier otra cosa, una obra maestra o algo bueno que nunca va a ver o que pueda ayudar a mucha gente o motivar a mucha gente y nunca va a ver la luz porque se tienen esas pequeñas dudas que siempre, creo que a todo creador de todo tipo, creo que las va a tener. Está claro. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Me ha encantado, o sea, además movido por la ilusión, la pasión, para mí son componentes como muy similares, sinónimos, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que siempre hablamos aquí en el podcast, todo el mundo que está aquí, es porque de alguna manera pues está haciendo algo, ¿no? Relacionado con su pasión. Entonces, después de esta etapa en la que 2014, 2015, pues sacas Sección del Futuro y haces esa presentación en ese centro comercial, sales en la noche de Andrómeda y eso parece que te ayuda. ¿Qué es lo que pasa después? Después pasa que Ismael toca suelo, literalmente hablando, en todos los sentidos. Y cuando me propongo a renacer, eh, dedico un tiempo a hacer cambios y a Espera, cultivar. ¿qué quiere decir tocar suelo en todos los sentidos? Pues que literalmente yo tengo, incluso a día de hoy, yo tengo otro oficio, ¿vale? Aparte de escribir. A ver, es algo que cuando me hacen entrevistas, lo digo para añadirle valor a esta entrevista, quiero hacer esta explicación. Cuando me hacen entrevistas o hablo de mi actividad como escritor y demás, pues de normal, no, a veces entro un poquito más a mi vida privada, a veces menos. No suelo hablar de mi trabajo habitual. Solo lo he hecho, de hecho, solo lo he hecho en un ensayo que tengo, en un libro sobre el premio literario de Amazon. Eh, pero creo que esta entrevista se diferencia de todas las demás por los valores de tu podcast, emprendimiento, pasión y valores. Y, y mi otro oficio, yo a lo largo de mi vida me he especializado, por así decirlo, en dos oficios diferentes, ¿vale? En dos sectores. Yo empecé en el sector metalúrgico, carpintero metálico, estuve 9 años especializándome, pasé por diferentes empresas, soldadura, de diferentes metales, colgado del arnés, soldando naves, pasando frío, pasando calor, y lo que es el trabajo sacrificado. Y cuando vino la crisis en 2008, a pesar de que mi recorrido y mi especialización me hizo poder mantener mi trabajo un poco más que otra gente que enseguida su puesto de trabajo pues se fueron al garete, también empezó a afectarme y busqué, en ese momento busqué otra salida rápida que no requiriera de mí mucho tiempo y que tuviera una salida laboral en ese momento. Llamó mi atención la seguridad privada, tenía esos aspectos.
Y a día de hoy, bueno, soy vigilante de seguridad. La mitad de mi etapa laboral ha sido como herrero soldador y la otra mitad como, como vigilante de seguridad. En 2016, 2017, bueno, yo tuve mi etapa en 2012, justo cuando empiezo a escribir el primer libro, es cuando empiezo mi etapa como vigilante de seguridad, hasta 2017, en esa primera etapa, en la que por ciertos acontecimientos y oportunidades de trabajo me llaman de una empresa en la que yo había estado anteriormente relacionada con el metal y regreso. Esto era necesario para explicar por qué literalmente toqué suelo. En 2018, un viernes, pues fui a trabajo como otro en esta fábrica, en esta empresa lo que hacíamos era una empresa familiar pequeñita. El jefe trabajaba con nosotros, éramos dos empleados. Y nos dedicamos a la soldadura de silos, estos contenedores, para la gente que no esté familiarizada, estos contenedores cilíndricos muy altos que hay fuera de las naves, que muchas veces es para acumular el grano, el pienso, en este caso para acumular la viruta de desechos del interior de las fábricas de madera. Y nosotros también nos encargamos de lo que eran las instalaciones de tubos que sacan todo ese material al silo, que suelen ir por el techo de las naves. Y ese día estaba trabajando, acababa de empezar mi jornada laboral, estaba subido a una máquina a unos 4 metros de altura y la máquina volcó conmigo arriba. Y caí encima de carros y encima estaba desmontando esas tuberías que pasaban por el techo porque esa fábrica se mudaba de lugar, entonces estaba todo por el medio. Y en esa caída, pues sufrí la rotura de 3 costillas con perforamiento de pulmón, con neumotoras, estuve de 8 días conectado a una máquina en el hospital. Luego necesité meses y meses de la ayuda de mi mujer para vestirme, para enseñarme a andar y por eso toqué suelo, ¿no? Bueno, no perdí mi puesto de trabajo porque decidí que yo no quería seguir corriendo ese riesgo. Mi trabajo era todos los días en lo alto, colgado, y le cogí miedo, lo pasé muy mal. Y claro, me quedé sin mi independencia, me quedé sin mi puesto de trabajo, me quedé, bueno, prácticamente sin nada, necesitaba a mi mujer para todo. Y utilicé ese tiempo en casa. Yo ahí ya había empezado con la idea de mi tercer libro, In Memoriam, que fue el que presenté el premio. Ya tenía algún borrador, alguna anotación, pero dediqué ese tiempo de recuperación en casa para hacer cursos de narrativa online, cultivar e intentar mejorar todo lo que pude mi escritura. Y también, paralelamente, sabía que quería escribir esa novela, esa idea para ese concurso, y me leía a todos los finalistas de todas las ediciones anteriores para intentar ver si algo coincidía, algunos ingredientes tenían o se repetía en ello. Y vi que sí, que había algunos ingredientes que coincidían. Entonces preparé esa novela en aquel momento con mi mejor versión, después de intentar mejorar mi escritura y dotándola de esos detalles que pude. De esos elementos, ¿no? Que viste que se repetían. Entonces, ¿te presentas en 2018 o 2019, creo que fue? 2019, al año siguiente. En 2019 te presentas al premio literario de Amazon y lo ganas. Eso fue, eso fue algo increíble. Mira, han pasado años y hay a veces que cuando veo las fotografías o el momento, el vídeo, o ahora mismo lo hablo contigo, vuelvo a sentir un escalofrío por dentro, porque aunque es un premio que la plataforma, sus motivos tendrá, todavía no lo difunde con la envergadura que creo que abarca en realidad, porque estamos hablando que
que es, ahora se están presentando de 50 países diferentes en el premio de lengua castellana. En mi año fueron 40 países, 2.500 libros presentados. Pocos, Buah, ahora se están presentando en torno a los 5.000 libros. 5.000 Pocos libros para concursos, un premio. sí, pocos libros, pocos concursos literarios se presenta esa cantidad de obras. Estamos hablando que en el planeta se suelen presentar unas 600 obras. Claro. Y, y vale, en Amazon no hay filtros de publicación y demás, pero ahí juega, en esa liga juega gente que prueba, gente inexperta, pero es que juega mucha gente que son pesados también. Y cuando me seleccionan como finalista, aquello ya fue una sorpresa, pero mayúscula, porque sabía lo que había significado eso para finalistas de años anteriores, que los había leído y había seguido un poco su trayectoria documentándome sobre el funcionamiento del premio, y que me ocurriera a mí eso era un empujón enorme con mi tercer libro. Había una chica finalista que tenía más de 40 libros publicados. Luego vino una chica de República Dominicana que Amazon pagó el viaje con una diplomática para la que la acompañara. Había otra chica que repetía finalista de otro año. Había otro chico que es de los autores que más me gusta a mí de Amazon que también tenía 8 o 9 libros. Y yo tenía claro que yo iba a recoger mi premio finalista y volverme con toda la ilusión del mundo. Y allí en la gala acabé llevándomelo yo y todo cambió y pasaron cosas. Fue un año muy, muy, muy movido y de cambios en mi vida. La historia es muy curiosa porque parecía que había algo. eh, yo, yo desde, yo al principio pues no creía en la casuística, yo creía en las casualidades, pero mi vida poco a poco, con acontecimientos que me han ido pasando en diferentes temas distintos. En este caso, este que te voy a contar, pues es enfocado a los libros. Si yo no tengo el accidente ese día, no estaríamos hablando tú y yo aquí, porque no hubiera preparado ese libro de aquella manera para el premio. Pero es que sucedió algo muy, muy llamativo, porque cuando yo me recupero físicamente del accidente, yo ya había ido en busca de una empresa de seguridad privada, en la que estoy ahora, con la intención de entrar allí porque había oído muy bien de esa empresa y de los puestos de trabajo que tenía y demás. Y, y cuando entro a trabajar a finales de año en esa empresa, entré en una residencia de gente con diferentes adversidad y discapacidades, pero no estaba puesta en funcionamiento todavía. A la seguridad la contrataron para lo que era custodiar el edificio mientras se ponía en funcionamiento y que todo, y ayudar un poco a la logística cuando iba allí a llevar el mobiliario y demás, a que hubiera una persona que abriera, cerrara, todo eso. Esa institución, que es de Consellería de Generalitat Valenciana, tenía 13 residencias en ese momento y ninguna tenía seguridad privada porque no éramos una figura, según la dirección de esa residencia, como que se amoldara exactamente a la imagen que quieren dar eh, eh, a ver, de la ayuda que se le presta a esas personas. Es como el vigilante de seguridad todavía no está, parece que se ve muchas veces como el guardia de discoteca. Sí, sí. Y allí se nos contrató para ello y nos dijeron que en 2 o 3 meses pues, el servicio se iba a extinguir. Pero poco a poco, como ese tipo de centros no se pone en funcionamiento de un día para otro, llegaron los primeros trabajadores y llegaron los primeros 7 o 8 residentes y se nos mantuvo porque
estaba en una zona alejada de la población y demás. Una cosa llevó a la otra para no enredarme y nos vimos. Estábamos en el puesto con la residencia funcionando 100% y hubo unos problemas para resolver las bolsas de empleo y dotarlas de personal. No había dirección, no había personas encargadas de responsables de turno, no había conserje y por eso también veían que había un vigilante de seguridad que podía abrir, hacer apoyo en diferentes funciones. Es más, no llevábamos todo lo que llevábamos en el cinturón colgado de medios ni demás, porque era otro tipo de sitio. Éramos el contacto con la familia, hacíamos mucho de administrativo a la hora de concertar las salidas con los familiares, se nos pedía esa función y desde arriba, desde consellería, ¿vale? Y cuando todo ya se resolvió, no solo nos alargaron el contrato 2 años, sino que contrataron seguridad en muchas de las residencias en las que estábamos, porque se habían dado cuenta que podíamos hacer una labor que ayudaba mucho a ese centro, porque coincidimos en esa residencia unos chavales que, por así decirlo, pues hacíamos bien nuestra función en ese momento. Mi estancia en esa residencia, bueno, ha sido el trabajo de mi vida, la experiencia de mi vida, el ver gente con problemas, cómo se levantan cada día, cómo se iban a dormir, sus necesidades, se hicieron amigos nuestros, nos cogieron mucho cariño, los empleados también. Y fue en la época de que en el anterior gobierno se tuvieron que repetir elecciones 2 veces y por ese motivo faltó un paquete de dinero que mandaba Madrid a Consellería para Sanidad y de repente nos quitaron, hicieron recortes y nos quitaron de todas las residencias. Y el último día de servicio allí me tocó hacerlo a mí. Y y yo ese día sabía que iba a ser duro porque yo había echado raíces en ese centro, buenas amistades, gente que mutuamente nos habíamos cogido a precio. Y justo en los últimos 15 minutos, que yo no me lo esperaba, habían preparado con ayuda de las cuidadoras, cuidadores, pues unas postales que me habían puesto todas frases, me habían hecho regalos y estaban, para mi sorpresa, yo eso no creo que hubiera un motivo para hacerlo, pero para mi sorpresa, a veces hemos visto vídeos en los que se despide a un profesor cuando se va a jubilar, que salen todos a aplaudir al pasillo. Me encontré ante esa situación, ante un centro en el que todo su personal y usuarios quisieron hacerme esa despedida. Y claro, uno al final no es de piedra y en ese momento tocaron mi sensibilidad y justo cuando empiezo a derramar lágrimas, eh, me llega un correo que intentas evadirme, lo miro así un poco para evadirme de la situación. Y era Amazon diciendo que no podían contactar conmigo por teléfono porque no daban conmigo y que yo era uno de los finalistas. Que no dijera nada de momento hasta que no anunciaran y fue imposible. Cuando vieron que empecé a llorar con más ímpetu, porque estaba en esa montaña rusa de sensaciones, Claro, claro, se pensaban que era, pues ya sale derrumbado, qué pena de verdad que se va. Y yo, no, 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 no es eso. Se lo di a leer a una cuidadora, el correo, y allí hicimos una pequeña fiesta qué antes bueno. de irme. Y yo, toda la historia del accidente, de por qué pasaba justo en ese momento eso, me hacía soñar, yo algo intuía que la historia no podía acabarse eh, siendo finalista de más. Creo que ahí el destino, llámalo como quieras, estaba preparando algo. Que no tenía por qué ser así, pero bueno, como yo soy, como te he dicho, entusiasta, Easy, claro, soñador y demás, easy, el ¿no? Easy,
Yo iba también con la mente muy fría de decir, aquí no vamos a hacer ilusiones. Yo recojo mi primer finalista y me vuelvo, pero luego pues, pasó de Entonces ganas el premio literario de Amazon y eso ¿qué supone en tu carrera de escritor? A ver, sobre todo, pasaron muchas cosas, supuso muchas cosas, pero si yo tuviera que quedarme con dos, sería una, el reconocimiento a mi trabajo por mucha gente. Llegaron miles y miles de lectores. Eh, y luego me quedo con la satisfacción personal, con el grado de realización, lo realizado que me sentí y la soledad del escritor que yo llamo, de verdad, en ese momento, decir, no estoy tan solo, no tengo tanto miedo a pegarme escribiendo un año o el tiempo que me lleva hacer un libro y esa inseguridad me la quitó y decidí dar el paso de, había que tomarlo como algo profesional. Y aunque mantuve mi puesto de trabajo, no, pude dejarlo, ¿vale? El primer año recuerdo, después de la salida de esta residencia, me cambiaron el servicio a unos juzgados, que allí estamos en colaboración con la Guardia Civil. Y recuerdo que había un guardia civil, un cabo, que me decía, él había leído la prensa, le había contado yo lo que había pasado, y estaba muy orgulloso de mí, de tenerme allí como compañero, y me decía, no vengas mañana a trabajar, no vengas, te prohíbo que vengas mañana a trabajar, ¿qué haces aquí? Y, y sí, hubo un año que pude haber tomado una decisión de decir, venga, voy a probar suerte, voy a dedicar este año que va la cosa bien para escribir más rápido, para invertirlo de verdad que esto sea mi único. Pero no lo hice, lo compaginé. Creo que no bajé el nivel de esfuerzo ni de tiempo invertido y desde ese día me lo tomo en mi mente, en mi vida y en mi casa, en mi familia. No lo tomo como algo profesional. Oye, y que por cierto, que casi no hemos hablado del título, ¿no? Del libro. Ah, Ahora sí. vamos, porque yo, bueno, pues yo Si me tienes ahí encontré. la segunda parte que Tengo la segunda parte, ¿eh? te la Sí, envié a casa hace poco. correcto, sí. Pero el primero, ¿no? Yo estaba tranquilamente en mi Kindle, esto que lo enciendes para leer mi libro por la noche y de repente me aparece en la portada esto que te aparece un libro, ¿no? Y te Sí, aparece en In la Memoriam. promoción, sí. Eso es, In Memoriam, Premio Literario 2019. Y digo, hostia. Y empecé a leer de qué iba. Me encanta la ciencia ficción y me cuesta realmente encontrar libros que realmente me conecten, ¿no? Y enseguida, ¡pum!, entré ahí, ¿no? Oye, cuéntanos un poco de qué va In Memoriam. In Memoriam es el nombre de una empresa, porque en realidad sí todos sabemos cómo se escribe In Memoriam, que es In Memoriam acabado en M y separado, haciendo eh, mención al recuerdo. Y en este caso juego con el símil para crear una empresa, In Memoriam, todo junto, acabado en N, que ha conseguido dentro de 70 años, en el año 2094, eh, copiar y conservar las conciencias de los recientemente fallecidos. Las almacena en servidores de memoria y solo la gente más adinerada puede gastar su dinero para invertir tiempo para hablar con esos familiares, amigos que han perdido, pero teniendo consciente de forma muy clara, la sociedad tiene muy claro que son copias informáticas, programas de la gente que no es su familiar real. La premisa en realidad, bueno, esto es la idea en la que se basa toda la trama, pero la premisa es que se anuncia una rueda de prensa que tiene a nivel mundial con muchas, la gente la está esperando porque el presidente de Inmemoria iba a anunciar novedades en su empresa. Una que abarata costes para que sea más asequible para la mayor parte de la población y otra
que ya no será necesario, ya no será obligado ir en memoria a tener esos contactos, sino que todo aquel que lo desee, en un tipo de apartamentos inteligentes, que son la mayoría de la zona de primera, de la zona común, por así decirlo, de la ciudad de Boston, que es donde se ambienta mi novela, podrá cargarlo en la domótica, suplantando la conciencia a la inteligencia artificial que controla la casa. Estamos hablando de unas casas en las que te levantas y te da los buenos días y te prepara el desayuno y se pueden mantener conversaciones. El personaje de la novela hacía tiempo que guardaba la conciencia de su tía Margaret en una ficha que hizo un esfuerzo extra en su vida para conservar eso, aunque no tenía la capacidad de cargarlo ni en memoria ni económicamente. Cuando se encuentra con esa novedad, mediante otro esfuerzo, carga a su tía, decide cargarle la domótica de su apartamento. Y cuando su tía Margaret se habitúa a su nuevo rol y ellos dos a convivir de nuevo y tener esas conversaciones y demás, en una conversación espontánea se confiesa que no falleció de muerte natural como ella, como todo el mundo creía, sino que ella, la difunta, había sido la única que sabía que ha sido asesinada. Y ahí empieza la investigación por la ciudad de Boston, que entre Mark, que así se llama el personaje, su tía Margaret, y un extrovertido detective que entra en juego, Ron Blake, que tiene mucho misterio detrás y acaba de ser apartado de un caso. Eh, es un detective en el futuro, pero chapado a la antigua, que todavía usa prácticas de antes. Y todo ese cóctel, entre ellos tienen que destapar una trama que es sencilla. Fue mi primer libro en el que he escrito de investigación, un thriller que había que investigar algo. Entonces yo tenía, por una parte, fui muy cauto a no enredar demasiado el asunto para no defraudar a la gente que venía de leer policíaca, novela negra, y que estuviera, que no llegara al nivel de ellos. Y por otra parte, a mi público era otro tipo de ciencia ficción diferente, que si de repente yo ahora les daba una novela totalmente diferente, entonces hice una mezcla entre mi ciencia ficción y la novela negra. Qué bueno. Oye, ¿y tienes controlado tienes manera de calcular cuántos ejemplares se pueden haber vendido? Te puedo, de ese libro, Sí. vale, te podría hablar entre 500, 1000 arriba, abajo, ¿vale? 500 arriba, 500 abajo, 1000 arriba, 1000 abajo, ¿vale? Eh, yo que he sido un estudioso antes y a posteriori de ganar el premio de este certamen y de lo que ha ocurrido en otras ediciones con otros compañeros, tengo que decir que algo clave para impulsar la carrera de un finalista o un ganador del premio es que cuando se convierte en finalista o ganador, tenga catálogo. Eso es clave. Eso ha cambiado, eso ha significado para ganadores o finalistas simplemente vender un poquito más a saltar al estrellato el tener catálogo. Claro. En mi caso era mi tercer libro. Yo estoy muy contento que con 3 libros, después de conocer estos datos que te comento, la novela, yo viniendo de ser un total desconocido y demás, a día de hoy se vende sin yo tener que promocionarla, casi a diario, y se hayan vendido entre unos, no son muchos, pero entre unos 12.000 13.000 libros. Bueno, 12.000 13.000 ya es un buen número, ¿no? Ya es... Pero tenemos que tener en cuenta que pasa por diferentes etapas. Pasa la etapa de cuando soy finalista, en esas 2 semanas se lanza la venta, cuando gano todavía más, se mantienen 7 8 meses vendiéndose mucho, pero luego empieza a bajar. Yo no puedo, no soy capaz de con mi comunidad y con mi medio de mantenerlo en esos números. Claro.
pero al año hubo un acuerdo editorial con la editorial de Amazon, con Amazon Publishing, que vuelve a reeditarla y vuelve a lanzarla. Y cuando la vuelve a lanzar, es cuando a ti te aparece, por ejemplo, en esa promo que me comentas en el dispositivo Kindle, es cuando vuelve a hacer promos que yo no tengo al alcance de hacer. Yo no puedo hacer, por ejemplo, eso, que Claro, salga como recomendación cuando enciendes el Kindle. claro. Empezó a hacer todo ese tipo de cosas y otra vez vuelve a subirlo. Y luego también cada cierto tiempo empezaron a lanzar Kindle Flash, que son la oferta esta Sí, diaria que te lo ponen creo que al 80% de descuento, te descuentan el 80% y lo mandan en la newsletter a sus suscriptores y entonces ahí en un día te venden 400 en un día. Entonces, si sumamos todo eso, puedo fallar 1000 arriba, 1000 abajo, entre unos 12.000 libros a día de hoy. ¿y has probado hacer anuncios en Amazon? Sí, ¿Y te ha eh, funcionado? no, he probado los Amazon Ads. Reconozco que no he sido lo insistente que debía ser, pero por varios condicionantes. Cuando yo empecé a probar esto, me pilló en mi primera etapa con el bebé. Y para llevar todas las métricas al detalle, aprender y ver lo que funciona y no funciona, se necesita invertir todos los días mucho tiempo en ello Claro, y no lo tenía, entonces no pude estar encima lo suficiente. De todas maneras, intentando poner en práctica lo mismo que, bueno, todos tenemos maestros en la actividad que hacemos y yo pues también en diferentes áreas. Por un lado, la escritura he tenido mi maestro, por otro lado, en todo lo que es el marketing he tenido mi maestro, en los anuncios también, pues poniendo en práctica lo mismo con los secretos de la persona que me ha enseñado a mí, yo no he conseguido sacarlos, no me han rentado. Pero también es cierto que no me muevo en el mismo nicho claro. que la persona que me ha enseñado a mí y confiado un poco en el funcionamiento de todo esto. Él sí que está en un nicho mucho más comercial, la ciencia ficción es como tiene muy poco público en Amazon, es un poco complicado y no sé si achacarlo a eso, a, o al tiempo que no he podido invertir o a que no he sabido sacarlo. De momento lo tengo en pause, sé que algún día me volveré a poner con ello, pero ahora mismo no es mi punto clave. En lo que enfoco mi mayor atención es en la lista de correo y en lo que mejor resultado he obtenido para mantener de Claro. donde vienen mis libros y demás, aunque seguimos descendiendo porque además llevo mucho tiempo sin publicar lo que es novela. Hace 2 años publiqué el ensayo que te comento. Y aquí, si no publicas, si no Claro, estás en el algoritmo de Amazon, y para intentar mantener y sobrellevar esta etapa, lo que mejor me funciona es la lista de correo. claro. Oye, y ya para esas dos últimas preguntas, ya para ir cerrando, ¿no? De, de todo este proceso, Ismael, de todos estos años, ¿no? Desde que empezaste, pues dijésemos, ¿no? En 2012, cuando te sale esa idea, hasta hoy, pasando por ganar el premio, publicar los dos primeros libros, luego el premio y luego el caso de los cerebros inservibles, que sería la segunda parte de In Memoriam, que es el que tengo por aquí. ¿Cuál sería tu principal aprendizaje? A ver, mi mayor aprendizaje, eh, quizás ya a lo mejor yo formularía un poco la pregunta de otra manera, pero mi mayor aprendizaje es que creo que con trabajo y constancia creo que soy capaz de todo. Creo que todos somos capaces de todo, no solo yo. Solo falta primero fijar un objetivo, marcar un poco lo que crees tú que puedes llegar a ese objetivo entre medias y si lo tienes claro, ponerte a trabajar. Creo que podría ser cualquier cosa. Creo que si yo volviera a mi etapa de adolescente y me propusiera cualquier otra cosa,
con lo aprendido de forma humilde, ¿vale? Manteniendo la humildad, pero con lo que sea con 35 años, creo que podría ser cualquier cosa. Trabajando y sacrificando muchas cosas, dejando en el camino cosas para llegar a ello. Todo requiere sacrificio. Pero quizás la pregunta, a lo mejor, para transmitir mejor lo que quiero expresarte, es que ha sido lo que más he aprendido, es lo que más me ha aportado. Ha sido una nueva vida, un autodescubrimiento que no sé por qué ocurrió, porque por una casualidad descubrí que de verdad lo que yo necesitaba, lo que me llenaba y a la vida que yo quería llevar era esta. Yo quería escribir, cosa que no había hecho antes. No me Claro. había puesto a escribir nunca. Y me llena muchísimo. Lo necesito, lo intento hacer a diario, pero todo lo que conlleva también alrededor. Explorar la comunidad de lectores, la forma de estar actualizado en lo nuevo en publicación y en autopublicación. Es como un mundo que se abrió ante mí y, y volví a nacer. Qué bueno. Bueno, dices que no sabes por qué, sí que hay un porqué, ¿no? El porqué es claramente para que personas como yo, que nos gusta la ciencia ficción, pues podamos disfrutar, Sí. ¿no? de tus libros. Eso, ¿no? Yo y los 12 13 mil que de momento, pues ya te han leído, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por eso. Mm, Y para acabar, ¿no? Además de esto, ¿no? Que yo creo que has dicho algo que es súper clave, ¿no? Que con trabajo y constancia somos capaces de todo. Creo que es también uno de mis lemas. Compartimos muchos lemas de los que has comentado. Pero ¿qué recomendación le darías a alguien, por ejemplo, que se está planteando, bueno, pues publicar su primer libro en Amazon, ¿no? ¿Qué recomendación le darías? que lo haga, que no se lo, que si le asaltan dudas cuando de hacerlo o no hacerlo, que lo haga. Qué Sí que bueno. es cierto que habría que ver cuáles son sus objetivos después. Entonces, en base a sus objetivos después, añadiría algún consejo más. Pero sin yo conocerlos, porque hay gente que puede querer publicar un libro en Amazon porque le hace ilusión y sabe que solo va a escribir uno, no tiene pensado escribir más. Pero aún así, que será mi caso, también le podrían ir bien los otros detalles. Por si acaso, luego le pasará como a mí, que quisiera jugar a seguir siendo escritor y se convirtiera en escritor. Que lo haga y que explore un poco, que no se duerma en un mar de indecisiones y que explore un poquito también para, ya que lo hace, hacerlo con su mejor versión de ese momento. ¿Vale? Y si tiene que ayudarse de gente y si tiene que contratar a profesionales que lo haga. Yo, por ejemplo, a raíz de lo del premio, yo ya trabajaba con gente que me ayudaba, ¿no? Pero a raíz de lo del premio soy muy, eso lo tengo clarísimo, lo tengo escrito. Eh, yo trabajo con un equipo de gente que, por suerte siempre es la misma, pero que tengo que contratar para que estén disponibles para mí en el tiempo que yo acabo y quiero publicar, igual con 7 u 8 meses de antelación, corrector, maquetador, diseñador de portada, tengo mi lectores cero, luego tengo antes del corrector un muy buen amigo mío que también es escritor y es profesor y es el que lee mis libros por primera vez. Que por cierto, ¿te gusta la ciencia ficción? Ahora, antes de acabar, te voy a recomendar un libro de él, que creo que te va a gustar mucho. Y yo tengo mi equipo y quizá como un primer libro, a lo mejor sería exagerado tanto tener tanta gente que pase. Está bien, estaría bien tenerlo, pero entiendo que también la inversión, pues habría que Claro. ver cada uno sus objetivos, pero que lo haga de lo más, que roce la perfección que él considere, ¿no? Que no lo lance por lanzar. Efectivamente. Muchas gracias, Ismael. Oye, ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de ti, apuntarse a esa newsletter que dices en la que vas Pues enviando? en la página web, ismaelsantiago.com, es como el punto de encuentro, porque además ahí enseguida encuentran las redes sociales y también está la suscripción
para, para entrar. Hasta hace poco tenía una entrada con, regalaba mi primer libro, pero estoy haciendo unos cambios ahí. Me lo estoy preparando porque voy a cambiar también esa entrada a la newsletter en breve. También coincide que estoy preparando para finales de año. No me gustaría demorarme enero, aunque no prometo nada, pero por ahí estará una precuela de Inmemoria. Estoy trabajando al ¿Vale? mismo tiempo en una precuela y la tercera parte. La historia que va después del caso de los cerebros inservibles. Al mismo tiempo una precuela que cuenta el origen de todo, del origen de Memoria, cuando se forma y cuenta la historia que sucede ahí con unos personajes nuevos. Tengo una idea con esa precuela para ayudar al funcionamiento de la newsletter y, y prácticamente allí, bueno, me has preguntado que dónde me encuentras. En la página web ahí pueden encontrar todas las vías que tienen para contactar conmigo. Genial, Ismael. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer escucharte. Creo que hemos sacado unas perlas de sabiduría súper potentes. Y nada, ya sabéis, seguiréis si os gusta la ciencia ficción o queréis saber cómo hacer para ganar un premio literario en Amazon, pues contactar ahí con Ismael en su web, en su newsletter, que además doy fe que las newsletters son muy interesantes y no solo, bueno, a partir de ahí también das recomendaciones de otros autores que creo que también es súper valioso. Así que muchísimas gracias, Ismael. Muchas gracias, David, por invitarme. He estado muy a gusto. La verdad, llevaba algún tiempo sin hacer así ninguna entrevista y quizás las últimas que hice, pues es como que hemos podido actualizar aquí en Internet, en tu podcast, un poco en qué momento me encuentro. Y además me ha gustado mucho porque me ha abierto un poco más, como te he dicho antes, y a mí me gusta muchas veces hacer esto, ¿no? Contar lo que hay detrás de todo y si le puede servir a alguien, inspirar o motivar, incluso ver que no se necesita para, para hacer cualquier cosa, en este caso hablamos de libros y empezar a escribir, pero para hacer cualquier cosa no siempre se necesita tener ya camino hecho o ese apoyo o yo vengo de la nada, no, no, no me llamaba la atención escribir, simplemente aprendí a hacerlo y ahora me gusta hacerlo porque es la mejor forma, la mejor vía para contar mis historias. Y, y desde cero prácticamente, sin saberlo, me convertí de un día para otro en escritor, que te vuelvo a confirmar que la primera pregunta que me has hecho, si me considero escritor desde que publico mi segundo libro. Genial, Ismael, pues muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, David, gracias. Gracias.